Bien, familia de Canal 7, ¿cómo están? Teleaudiencia. Vamos a analizar desde la metapolítica y desde la filosofía, obviamente, esta pandemia, ¿no? Yo creo que si ustedes ponen en YouTube coronavirus, estamos hasta acá, todo el mundo da su opinión, todo el mundo habla de esto. Lo cierto es que toda respuesta sobre las causas y el sentido de esta pandemia, si es que la hay, son tentativas, probables, hipotéticas, y bueno, nos permitimos dar nuestra visión, nuestra hipótesis metapolítica sobre la cuestión. Es muy difícil sostener una teoría conspiranoica. Yo charlaba con un amigo en un grupo de WhatsApp que tenemos en Sinusía y me decía, bueno, ojo con las teorías conspiranoicas, que eso... Es cierto, hay que tener cuidado con esas teorías. Son hipotéticas, toda teoría conspiranoica tiene un grado de probabilidad relativo. Sin embargo, bueno, en metapolítica se articulan, ¿no?, los sucesos, las causas, los hechos, y se pueden, bueno, diagnosticar ciertas intenciones políticas que hay detrás de todos los sucesos políticos que van sucediendo hace años, ¿no?, los relativos a las relaciones internacionales. Por un lado, una voluntad política clara por parte del Fondo Monetario Internacional y de las oligarquías financieras internacionales, que seguramente tienen su sede en Nueva York, en Miami, es la reducción de la población, ¿no? Nosotros sabemos, a partir de la instalación de la ideología de género, uno de los propósitos es combatir la natalidad. Pensemos de esta manera. ¿Cómo nosotros podríamos, a la inversa, ¿no?, generar una mayor población en la sociedad? Recordando la frase de Alberdi, ¿no?, gobernar es poblar. Bueno, ¿cómo podríamos poblar el territorio? Primero, el rol del matrimonio. O sea, la mayoría de los hijos siempre se han gestado en el seno de una pareja. Romper con el concepto tradicional de matrimonio es uno de los elementos que van en contra de la natalidad. Sobre todo cuando en el seno del matrimonio la natalidad, la concepción en la matriz se da en el seno del matrimonio entre heterosexuales. Nosotros vemos que de a poco se van instalando políticas que tratan de incluir a sectores excluidos. Estamos de acuerdo en que debemos combatir la discriminación en todos sus ángulos, pero obviamente que hay una cierta apología a la homosexualidad, ¿no? Estamos yendo hacia lo que se llamaría una heterofobia. La lesbianización de la mujer, hay teóricas del feminismo de tercera ola, por ejemplo, Paul Beatriz Preciado, Judith Butler, Monique Wittig, que sostienen que de alguna manera la sexualidad cis, que es aquella que es consonante con el sexo asignado por el patriarcado en el seno del nacimiento, nos ejecuta dentro de una política de la sumisión. Entonces, ser rebeldes ante el sistema es lesbianizarse para la mujer y homosexualizarse para el varón. Todas estas ideologías que promueven de alguna manera la moda de la homosexualidad, el matrimonio igualitario, si bien nosotros, como les digo, estamos de acuerdo con ciertas medidas que requieren una inclusión de aquellos que siempre estuvieron marginados, cuando se utiliza políticamente y financieramente se lo hace con otras intenciones, es decir, se usan buenas causas con propósitos espurios, ¿no? No será la primera vez que pase. Por otro lado, el aborto es una realidad que de alguna manera ejecuta un plan de control de la natalidad. Recordemos que en el 74 o 5 el plan Kissinger, que combatió Perón acá en la Argentina, justamente implica, ¿no?, frenar la natalidad en los países americanos para resguardar los intereses de Estados Unidos en la región. El plan Kissinger es una teorización del control de la natalidad. Bien, tenemos que el concepto de familia, de gestación, el concepto de respeto por la vida,
se va erosionando en pos de un control de la natalidad. Es decir, esto ya nos da una señal. La demografía para las oligarquías financieras es un problema. Y esto ya lo había dicho Malthus. Recuerden ustedes que Malthus sostenía que el crecimiento exponencial de la demografía no se correspondía proporcionalmente con el crecimiento de la producción de alimentos. De alguna manera, la alta población en algún momento iba a generar un déficit alimentario. La Organización Mundial de la Salud nos diría, no, pero hay alimentos de sobra. Claro, lo que pasa es que estas oligarquías no quieren que la gente coma. Estas oligarquías quieren especular con los recursos naturales de nuestras regiones. Por otro lado, las políticas globalizantes, desde el 90, con la caída del muro de Berlín, se da esta globalización entre socialdemocracia, que es el ala izquierda del capitalismo, en Argentina la expresión es el kirchnerismo, y el ala derecha, cuya expresión es el neoliberalismo, buscan romper con la idea del Estado nacional. Buscan políticas postnacionales, postfundacionales, donde ya no se habla del Estado como un garante, gestor de los derechos humanos, sino organismos supranacionales, como por ejemplo la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas. Bien, estos lobbies tienen como propósito combatir el crecimiento demográfico, que lo ven con bastante alarma. La expresidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, también ha sostenido que los ancianos viven mucho tiempo y eso genera un déficit económico en los países muy grandes y hay que hacer algo, hay que tomar medidas, decía ella, hablando de la subida de la edad jubilatoria, pero revela una intencionalidad política que es reducir la población. Curiosamente, este virus que surgió ahora afecta a los ancianos, a los añosos. Si vos sos mayor de 60 años, seguramente vas a sufrir mucho más las consecuencias de este virus que ataca a los ancianos, que son los que no producen riqueza en el país. Las personas producimos riqueza cuando trabajamos. Cuando dejamos de trabajar, vivimos de aquellos que hemos aportado del Estado. Entonces ya pasamos de ser un sostén del Estado a ser un gasto para el Estado. Las políticas neoliberales quieren reducir el gasto del Estado. Una de esas políticas esas medidas consiste en reducir la población de ancianos en el mundo, ¿no? Bien, estas respuestas son, como les digo, tentativas. El plan Kalergi, que busca disolver la identidad del europeo, el indigenismo, que busca disolver la identidad del criollo. Estas causas están usadas para disolver las identidades nacionales, para disolver los estados nacionales en pos de políticas globales, en pos de políticas transnacionales. Obviamente, para crear políticas globales hay que generar hechos globales. Uno de los hechos globales es justamente una pandemia que rompe con las fronteras. En el año 2019 se hizo en el Hotel Pierre de Manhattan un experimento llamado el Evento 201, donde banqueros y empresarios nucleados en una organización por el centro Johns Hopkins, financiados por la Fundación Bill Gates, que ya en el 2015 había previsto una pandemia al estilo coronavirus, del cual él daba cuenta de que podía ser un propósito de las oligarquías financieras internacionales, controlar la población a partir de un virus. Han hecho un experimento donde han manipulado un virus llamado coronavirus, no era el COVID-19, pero era otro, y hicieron un experimento donde ellos decían, bueno, si es que llega a producirse una pandemia de coronavirus, el resultado serían 25 millones de personas menos en el mundo, o 150 millones de personas menos en el mundo. La intención de reducir la población por parte de las oligarquías financieras, que utilizan obviamente a los elementos de izquierda, que siempre fueron cipayos y útiles a la derecha. Nosotros los peronistas estamos acostumbrados, ¿no?, a que izquierda y derecha trabajan en tándem, decimos, ¿no? Bien, el control de la natalidad es un deseo explícito de las oligarquías financieras internacionales.
este virus ataca y reduce la población, que justamente es la más pesada para los intereses financieros de estas oligarquías, y de alguna manera podemos ir previendo cierta intencionalidad política que nos hace pensar. Nosotros no estamos para alarmar, no va a pasar nada, si usted acepta esta teoría no va a cambiar nada su vida, ¿no? Simplemente aportar una reflexión en base a cómo ciertos hechos van siendo concomitantes con una voluntad política, que es controlar la natalidad para ampliar la disponibilidad de los recursos naturales, disolviendo la frontera de los estados nacionales, las identidades, disolver la identidad del varón, la identidad de la sexualidad biológica, la identidad de la familia, la identidad de la tradición de los pueblos, la identidad de la religiosidad, la identidad nacional, la identidad cultural. Bien, todos estos fenómenos donde la izquierda y la derecha trabajan en tándem, tratando de afectar a las identidades, creando políticas globales a partir de organismos supranacionales, de comités de derechos humanos internacionales que rompen con la efectividad que tiene el Estado Nacional como unidad política con asiento territorial, nos permiten a nosotros ver una intencionalidad metapolítica que es justamente afectar a la población activa en base a cambiar los valores, cambiar la mentalidad, crear dispositivos de control donde crean subjetividades paranoicas, esquizofrénicas en la sociedad. Y evidentemente, si esto no fue causado por estos organismos, bueno, les viene al pelo, ¿no? Así que bueno, les quiero desear que pasen esto de la mejor manera posible. Gracias por acompañarnos y espero que nos veamos en la próxima. Un saludo grande.